El viento gélido de la Sierra Madre Occidental aullaba como un espíritu errante sobre el pueblo de Santa Clara del Cobre, un nombre irónico para un lugar donde el único metal que importaba era la plata, y la única ley era la del contrabando. Sofía Bernal, conocida por su cabello oscuro y trenzado como obsidiana pulida, y por la fuerza silenciosa de sus ojos color ámbar, deslizó la última bandeja de pan de la tahona familiar. Sus manos, aunque jóvenes, estaban marcadas por la harina y el calor, un testimonio de los años en que había sostenido a su abuelo, don Elías, tras la muerte de sus padres. Esa tarde, el olor dulce del pan de anís no podía disipar el hedor del miedo que flotaba en el aire. Desde el almacén contiguo, donde don Elías había mantenido una modesta ferretería, se escuchaban voces que cortaban el silencio como cristales rotos. La paciencia se agotó, Bernal. Te di 2 cosechas para conseguir el oro. La voz resonante era la de Máximo del Toro, el varón del río. Del Toro no era un hombre de leyes, era la ley. Controlaba los pasos de la montaña y el tráfico de mercancías entre el valle y el norte, y había convertido a Santa Clara en su patio de juegos personal. Don Elías, un hombre que alguna vez fue el pilar de su comunidad, tartamudeaba. Su voz, ahora temblorosa, era la de un hombre roto. Señor del Toro, la inundación se llevó la mitad de la cosecha de cobre. Solo necesito un mes más para vender los lingotes que quedan. Por el amor de Dios. La carcajada de Del Toro era un sonido cruel y áspero. ¿Un mes? ¿Y mientras tanto qué hago con los 10,000 pesos que me debes? ¿Compro aire, viejo estúpido? El contrato de préstamo decía que ante la insolvencia yo tomo una garantía equivalente. Sofía se acercó sigilosamente a la rendija de la puerta trasera. Vio a su abuelo encorvado, su gorra de lana en las manos, arrodillado frente a Del Toro. El varón, vestido con lino blanco inmaculado y un revólver con empuñadura de marfil visible en su cadera, jugaba con una brújula de bolsillo. Detrás de él, sus 3 matones armados sonreían con la crueldad habitual. «Mira a Elías», continuó Del Toro con una falsa melosidad que le heló la sangre a Sofía. «No quiero lastimar a tu familia, pero eres un hombre de negocios. Me debes algo de valor, algo que pueda compensar la pérdida de tiempo y la molestia, algo que tenga un valor que yo determine». «Escúchame bien, Flor de Luna», le dijo, usando el nombre cariñoso que le había dado. «Hay un camino, el único, más peligroso que Del Toro, pero más honorable. Arriba, en el Cañón de la Serpiente, está Tenochtitlán del Norte, la fortaleza de los tribu azteca del Sol. Ellos mantienen sus antiguas costumbres y nadie, ni Del Toro ni el gobierno, se atreve a subir allí. Su líder, Quetzal, lo llaman el Señor del Fade. Es un hombre de palabra y de honor». «¿Un azteca?», Sofía retrocedió horrorizada. «Abuela, las historias dicen que son tan salvajes como los antiguos, que roban a la gente de las faldas de la montaña, que hacen sacrificios». «Mentiras de los comerciantes, leyendas que la gente difunde para justificar su miedo», replicó doña Clara con voz firme. «Quetzal es mestizo, dicen, pero lidera a su gente con la sabiduría de un rey. Su abuelo y yo, hace muchos años, hicimos un pacto. Si su gente necesitaba ayuda para el comercio de cobre que Del Toro bloqueaba, mi gente les daría información vital. A cambio, protección incondicional». Doña Clara tomó la mano de Sofía, su tacto ahora sorprendentemente suave. «Quetzal no necesita plata, niña. Él necesita información. Él necesita un enlace, alguien que conozca las costumbres de la gente del valle y que sea de confianza. Y tú, Sofía, eres nuestro último, nuestro único intercambio valioso». El aliento se le escapó a Sofía en un susurro. La verdad, fea y fría, se posó sobre ella. «Yo seré entregada a cambio de refugio». El silencio de doña Clara fue una respuesta más ensordecedora que cualquier grito.
Sofía sintió que su alma abandonaba su cuerpo, para su familia, para salvar la pequeña dignidad que les quedaba. Ella era una pieza de trueque, una moneda de rescate. Corrió fuera, las lágrimas quemándole las mejillas, el olor a pan y a miedo persiguiéndola. Sus pasos la llevaron al río, donde el agua turbia reflejaba la luna gibosa. Se sentó en la orilla, sintiendo el dolor de la traición y la soledad. Ella era la rosa del desierto, destinada a ser arrancada y ofrecida a un salvaje de la montaña para salvar la vida de quienes la habían entregado. Sofía regresó a la Tahona al amanecer. El aire frío y denso del miedo se había congelado en sus pulmones. Había pasado la noche en el suelo de la ribera, observando cómo la luna completaba su ciclo, y la decisión, dolorosa y definitiva, se había sentado en su espíritu. No huiría. Si su vida, o lo que quedaba de ella, podía salvar a su abuelo y a su bisabuela de la crueldad de Del Toro, ella aceptaría el trato de la anciana. Entregarse a un azteca de las montañas era un destino desconocido, sí, pero era un camino que ella tomaría con la cabeza en alto. Horas después, el sol de mediodía caía implacable sobre la polvorienta plaza de Santa Clara del Cobre, iluminando las grietas en el empedrado. Los pocos vecinos que no estaban en los campos se habían atrincherado tras las contraventanas de madera. Un silencio tenso y expectante reinaba en el pueblo. No era el silencio de la paz, sino el de la espera de un depredador. Entonces, el sonido que sellaría su destino resonó en el horizonte. El trote mesurado de cascos sobre la piedra. Pero no era el sonido impetuoso y ruidoso al que la gente de Del Toro los tenía acostumbrados. Era un ritmo disciplinado, casi ceremonial. Sofía, vestida con su único traje limpio, un sencillo vestido de algodón marrón y una manta de lana sobre los hombros, sintió cómo el corazón se le paralizaba. Salió de la Tahona, sola, a la luz brutal del sol. Y entonces lo vio. Quetzal emergió de la calle principal montado en un semental pinto, un animal poderoso y moteado que parecía tallado en la propia montaña. El líder azteca no se parecía en nada a los bandidos harapientos que Sofía había imaginado. Quetzal era alto, de complexión fibrosa y musculosa, envuelto en cuero finamente trabajado y una túnica de lana oscura que, a pesar del calor, le confería una presencia imponente. Su piel era del color del cobre viejo, y su cabello negro, trenzado con pequeñas cuentas de jade y obsidiana, le caía hasta la espalda. Pero lo más impactante eran sus ojos. Eran penetrantes, oscuros como la noche sin luna, con una frialdad y una inteligencia que evaluaban cada sombra, cada ventana cerrada. Irradiaba un poder tranquilo, la autoridad absoluta de un hombre que controlaba su mundo. Don Elías, temblando, salió a la plaza. «Señor, señor Quetzal», tartamudeó, quitándose el sombrero nervioso. «Gracias por venir. Nosotros hemos aceptado el pacto». Quetzal no respondió inmediatamente. Sus ojos, los ojos del señor del jade, recorrieron lentamente la plaza, deteniéndose finalmente en Sofía. Su mirada no era la de un hombre evaluando ganado, era la de un estratega evaluando un peón de alto valor. Cuando finalmente habló, su voz era profunda, con un tono gutural que Sofía esperaba, pero el español era impecable, acentuado con una precisión arcaica que revelaba una educación más profunda de lo que se rumoreaba. «¿Dónde está la ofrenda?», preguntó. La palabra ofrenda, adak, la golpeó con más fuerza que mercancía. Don Elías hizo un gesto desesperado hacia Sofía. Ella respiró hondo, se enderezó, levantó la barbilla e interceptó la mirada de Quetzal. Si iba a ser un adak, sería uno que exigiera respeto. «Soy Sofía Bernal», dijo con voz clara. «Vengo de mi propia voluntad para honrar un pacto de protección con su gente». Por un momento, una emoción fugaz, que pudo haber sido sorpresa o aprecio,
cruzó el rostro imperturbable de Quetzal, como si no esperara la dignidad de sus palabras. ¿Vienes por tu propia voluntad, Flor de Luna?, preguntó Quetzal, usando su apodo de una manera que Sofía no entendía cómo conocía. Sofía notó el temblor de su abuelo detrás de ella. Una mentira mantendría el trato seguro, pero ella no mentiría ante este hombre que le imponía un extraño respeto. «Vengo porque mi familia está amenazada», replicó con brutal honestidad. «Pero si preguntas si elijo mi destino, la respuesta es no. Lo acepto por necesidad, no por elección». Un silencio denso cayó sobre el pueblo. Don Elías gimió, esperando que las palabras de Sofía arruinaran todo el acuerdo. Pero Quetzal hizo algo completamente inesperado. Asintió lentamente. «La honestidad tiene un gran valor», murmuró. Luego se bajó del caballo con un movimiento fluido y se acercó a don Elías. Quetzal era mucho más alto que el anciano, y cuando habló, su voz era grave con la autoridad de una sentencia irrevocable. «Escúchame, Bernal. El pacto es simple. Tu nieta viene a Tenochtitlán del Norte como mi enlace con el valle. Yo, a cambio, asumo la defensa de tu familia. Mi pueblo controla los pasos del norte. A partir de este momento, quien toque a tu gente en Santa Clara responderá ante mí. Y la deuda de Del Toro se considerará saldada por la transferencia de lealtad». Don Elías asintió repetidamente, con los ojos llenos de gratitud y vergüenza. «Sí, señor. Sí, gracias». «¿Tienes pertenencias que traer?» Quetzal se giró hacia Sofía, su voz ahora desprovista de emoción. Sofía pensó en su vida, el viejo rosario de su madre, el libro de poemas que atesoraba, el pequeño cuchillo de cocina que usaba. «Muy pocas», respondió. «Tráelas. No regresaremos por este camino». Esa frase, «no regresaremos», resonó en su alma como una campana funeraria. Era una despedida final. Cuando regresó con su pequeño hatillo, Quetzal la esperaba junto a su semental pinto. Extendió una mano poderosa hacia ella. Por un momento Sofía vaciló, sabiendo que este simple contacto la ligaría irrevocablemente a su nuevo destino. Pero cuando sus dedos tocaron la mano de él, sintió algo que la desarmó. Su piel era fuerte, sí, pero su toque fue sorprendentemente cálido y firme, y la ayudó a subir detrás de él con una cortesía inesperada, casi reverente. Mientras el caballo comenzaba a moverse hacia el sendero de las montañas, Sofía no miró hacia atrás. Escuchó un sollozo ahogado de su abuelo, pero la imagen que se grabó en su mente no fue la de la tristeza, sino la de la figura de Quetzal, erguida y silenciosa, que la alejaba del pueblo que la había condenado, y hacia las cimas que, para ella, significaban el fin de todo. El viaje hacia el norte, hacia las alturas donde la ley del valle no llegaba, transcurrió en un silencio que Sofía encontró más perturbador que cualquier griterío. Iban a caballo, uno detrás del otro, Quetzal adelante, marcando el ritmo con una cadencia experta y paciente, y Sofía detrás, aferrándose al cuero de la montura. Ella había anticipado lo peor: crueldad, humillación, o al menos un trato degradante, acorde con el objeto de intercambio que se sentía ser. Pero no ocurrió nada de eso. Quetzal mantuvo una distancia formal y respetuosa. Cuando se detuvieron para que los caballos bebieran en un arroyo de montaña, él le ofreció su cantimplora de cuero, sin dirigirle una mirada lasciva o dominante. Se movía con la eficiencia de un guerrero, pero la cortesía de un noble. El paisaje cambiaba drásticamente con cada metro ascendido. Los polvorientos senderos del valle dieron paso a bosques de pino y encino, y el aire se hizo fresco y limpio, con un aroma a tierra húmeda y hierbas salvajes. Sofía se dio cuenta de que estas montañas no eran solo un escondite, eran un ecosistema vivo, un mundo gobernado por sus propias reglas antiguas. A medida que el sol descendía, proyectando sombras largas y púrpuras sobre los picos, Sofía se atrevió a romper el prolongado silencio. «Señor Quetzal», dijo, su voz sonando extrañamente pequeña contra la inmensidad de las rocas. Él giró levemente la cabeza, indicándole que escuchaba. «¿Por qué hace esto?» «Ayudar a mi familia, protegerlos de Del Toro». «¿Qué obtiene usted de esta ofrenda?» Quetzal guardó silencio por tanto tiempo que Sofía pensó que había sido demasiado impertinente. Justo cuando iba a disculparse, él respondió, con una voz baja y uniforme. «Del Toro es mi enemigo, Bernal.
mucho antes de ser el tuyo. Controla rutas que necesito. El miedo es una herramienta de doble filo. Si Del Toro cree que mi protección se extiende hasta el valle, moverá sus fuerzas. Cualquier cosa que siembre la duda en su mente es conveniente para Tenochtitlan del Norte. Y yo soy una herramienta en su guerra, concluyó Sofía con amargura. Esta vez, Quetzal detuvo el caballo. Se giró para mirarla por completo. Por primera vez, a Sofía le pareció que había una grieta, una ligera vulnerabilidad en la máscara de obsidiana de su rostro. Una herramienta, asintió él, cuyo valor aún no se ha revelado. El valle dice que soy un salvaje que solo busca oro o poder, pero hay cosas más valiosas que la plata, Sofía Bernal. Reanudaron la marcha, pero el ambiente había cambiado. El silencio ya no era simplemente formalidad, estaba cargado de una tensión que Sofía no podía descifrar. ¿Qué había querido decir con cosas más valiosas? Al anochecer llegaron a una meseta oculta, camuflada por grandes formaciones rocosas. Por fin, Sofía vio signos de vida de la tribu. Columnas de humo ascendían desde campamentos distantes, y jinetes aztecas, con sus ropas de cuero y sus tocados de plumas, aparecían y desaparecían en las crestas como espíritus de la montaña. Era un mundo aparte, indómito y vivo. Finalmente, llegaron a la ciudadela principal, Tenochtitlán del Norte. No era un simple campamento de tiendas, sino una fortaleza natural. Docenas de jacales y tlacaltín, chozas y estructuras de adobe estaban dispuestos en terrazas concéntricas alrededor de una gran plaza ceremonial, donde las fogatas bailaban, iluminando la roca madre de la montaña. La gente azteca que los recibió no mostró hostilidad abierta, pero sus miradas eran intensas, evaluadoras. Sofía se sintió expuesta, como un animal exótico en exhibición. Los hombres eran fuertes y silenciosos. Las mujeres, de hermosos rasgos y trenzas cargadas de cuentas, se movían con una gracia imponente. Una mujer se acercó a Quetzal. Era una mujer madura, tal vez de unos 50 años, vestida con un huipil, túnica, ricamente bordado y un collar de jade. Sus ojos, profundos y oscuros, parecían ver más allá de la superficie de las cosas, directamente al alma de Sofía. Malinal, murmuró Quetzal en español, pero con un acento profundo que Sofía aún no entendía completamente. Ella es Sofía, la de la flor del desierto. La mujer, Malinal, caminó lentamente alrededor de Sofía, como un jaguar estudiando a su presa. Su examen no era malicioso, sino profundo, casi científico. Finalmente se acercó a Quetzal y le susurró algo en una lengua gutural que Sofía reconoció vagamente como náhuatl, la antigua lengua azteca. Sofía observó cómo los ojos de Quetzal se endurecían por un momento, luego se suavizaban y finalmente mostraban algo que pudo haber sido resignación o confusión. «Ven», le dijo Quetzal a Sofía, ignorando las miradas curiosas de su gente, «te mostraré tu morada». Sofía mentalmente se preparó para ser conducida a la tienda de Quetzal, preparándose para el encuentro que creía inevitable. Pero Quetzal la llevó a una estructura de adobe pequeña pero limpia, con una estera de paja y una gruesa manta de lana. Estaba completamente separada de las demás estructuras del círculo central. «Esta es tuya», dijo simplemente. «Nadie te molestará aquí. Malinal se encargará de tus necesidades por ahora». «¿Mía?» Sofía no pudo ocultar su sorpresa, su voz casi un chillido. «Pero yo pensé, usted pagó por mí. Soy su propiedad, ¿no?» Los ojos de Quetzal se encontraron con los suyos. En ese contacto, Sofía vio algo más complejo, más humano de lo que jamás había esperado del salvaje de las leyendas. No había lujuria ni desprecio, solo una profunda seriedad. «Nadie paga por un ser humano, Sofía Bernal», dijo con una voz baja pero firme, la intensidad de un trueno lejano. «Hice un pacto para proteger a tu gente, y tú eres la garantía de ese pacto. Eso no te hace mi esclava, te hace mi responsabilidad. Mientras estés aquí, tendrás respeto, dignidad y un lugar donde dormir.
Mañana, Malinal te indicará tu trabajo. Con esas palabras, Quetzal se dio la vuelta y se alejó hacia su propia Tlacali, dejando a Sofía parada en la entrada de su refugio, más confundida que nunca. Esa noche, mientras escuchaba los tambores lejanos y los cánticos rítmicos en náhuatl, Sofía se acostó sobre la áspera manta de lana. Todo lo que creía saber sobre su destino, sobre los aztecas, sobre Quetzal, estaba resultando ser una mentira conveniente contada por el miedo del valle. Por primera vez desde que conoció su sentencia, Sofía sintió algo que no era desesperación ni resignación, esperanza. El amanecer en Tenochtitlán del Norte no era una quietud, era un despertar de propósitos. Sofía se despertó con el murmullo de voces en náhuatl, el crujido de las fogatas matutinas y, para su sorpresa, el sonido alegre de niños jugando. Se incorporó lentamente, sus músculos doloridos por la cabalgata y el suelo de adobe. Al salir de su Tlacali, el espectáculo que la recibió la dejó sin aliento. El asentamiento azteca no era el círculo de salvajes que las leyendas del valle describían. Las mujeres se movían con una gracia enfocada, algunas moliendo maíz en metates de piedra volcánica, otras tejiendo o curtiendo pieles con una habilidad que hablaba de siglos de conocimiento transmitido. Había una tranquilidad en sus movimientos, una autosuficiencia silenciosa que la impactó. «No es lo que esperabas, ¿verdad, Flor de Luna?» Sofía se sobresaltó. Quetzal estaba parado a pocos metros, habiéndose acercado con el silencio de un felino. A la luz de la mañana, Sofía pudo notar que era más joven de lo que había pensado, quizás a principios de los 30, pero con una expresión en su rostro que sugería haber llevado el peso de su gente por mucho tiempo. «No», admitió Sofía, sintiendo que mentir era inútil con este hombre. «Pensé que sería diferente, más caótico». Una mujer azteca, la misma que Quetzal había llamado Malinal la noche anterior, se acercó a ellas llevando un tazón de arcilla humeante. Malinal era la curandera, sanadora, principal, y su presencia irradiaba autoridad. «Para ti», dijo Malinal, en un español lento pero claro, ofreciéndole el tazón a Sofía. «Comida, maíz, frijol y chile». El contenido olía deliciosamente, y el estómago de Sofía respondió con un rugido audible, lo que hizo que Malinal sonriera sutilmente. «Gracias», murmuró Sofía, tomando el tazón con manos temblorosas. «Malinal te mostrará las costumbres», intervino Quetzal. «Aquí todos trabajamos. Nadie come sin contribuir. ¿Qué sabes hacer, Sofía Bernal?» Sofía pensó en sus humildes habilidades. «Sé cocinar, coser, limpiar. Y mi abuela me enseñó sobre algunas hierbas medicinales, para fiebres, dolores de estómago, ese tipo de cosas». Una mirada significativa pasó entre Quetzal y Malinal al escuchar la mención de las hierbas. Malinal asintió como si comprendiera algo que Sofía desconocía. Los días siguientes cayeron en una rutina que Sofía encontró sorprendente por su normalidad. Trabajaba con las mujeres, ayudando en la molienda y la preparación de alimentos. Descubrió que, a diferencia de lo que decían las leyendas de los hombres del valle, los aztecas valoraban inmensamente a sus mujeres y las trataban con respeto. Malinal, aunque inicialmente reservada, se convirtió en su mentora. A través de gestos y frases sencillas en español, le enseñó sobre las plantas seguras para comer, cómo recoger bayas y cómo moverse sin ser vista. Pero fue al quinto día cuando todo cambió. Sofía estaba ayudando a Malinal a preparar la comida cuando escucharon un grito desesperado. Un niño azteca de unos 6 años, llamado Tlazotl, el sobrino de Malinal, había despertado con una fiebre virulenta. Su pequeño cuerpo se sacudía con escalofríos y su piel estaba ardiente al tacto. Malinal, la curandera, había probado todo su conocimiento ancestral, pero el niño deliraba y la fiebre no cedía. Sofía observó a la anciana trabajar con cantos y ungüentos, pero pudo ver la creciente desesperación en sus ojos. Había visto esa fiebre antes en Santa Clara. Un niño había muerto el año anterior. Sin pensarlo 2 veces, Sofía se acercó a la Tlacali donde estaba el niño enfermo. Malinal alzó la mirada hacia ella con una mezcla de agotamiento y desconfianza. «Por favor», dijo Sofía,
arrodillándose junto a la estera. Creo que puedo ayudar. He visto esta fiebre. Mi abuela Remedios tenía una receta que salvó a un niño que los médicos del valle habían desahuciado. Malinal la miró fijamente. El riesgo de una extraña entrometida era grande, pero el temor a perder a su sobrino era mayor. Finalmente, se hizo a un lado con un movimiento casi imperceptible. Sofía tocó la frente ardiente de Tlazotl. Necesitaba la corteza de sauce blanco, analgésico y antipirético natural, y hojas de menta silvestre. También recordó una hierba que crecía cerca del agua, con flores amarillas, una que su abuela llamaba sol de río. Sofía y Malinal comenzaron a trabajar juntas en un frenesí silencioso. Sofía preparó una infusión, hirviendo agua en una olla de barro y usando los métodos que había aprendido durante años en la Tahona. Mientras las hierbas se remojaban, tarareó suavemente una oración que su abuela siempre recitaba durante las curaciones: que la fiebre se aleje como la niebla al amanecer. Durante toda la noche, Sofía se quedó junto al niño, aplicando paños fríos en su frente, dándole pequeños sorbos de la infusión y hablándole suavemente en español. Malinal, con sus profundos ojos, la observaba constantemente. Justo antes del amanecer, la fiebre finalmente se rompió. Tlazotl abrió sus ojos claros y conscientes por primera vez en días y pidió agua con una voz débil pero normal. El alivio fue palpable. Malinal abrazó a Sofía con lágrimas en los ojos, susurrando palabras de gratitud en náhuatl. La curandera, ahora con la voz firme, puso una mano en el hombro de Sofía. «Tienes tonali, espíritu, energía vital», dijo Malinal en un español cuidadoso. «El valle tiene su propia sabiduría. Los espíritus de las montañas hablan a través de tus manos». Pero fue cuando Quetzal apareció en la entrada de la Tlacali que Sofía sintió que algo cambiaba irrevocablemente en su destino. Había estado ausente, patrullando las fronteras. Sus ojos se movieron del niño, ahora durmiendo en paz, a Sofía, que estaba arrodillada junto a él, con manchas de hierbas y el cabello desaliñado por la vigilia. «Salvaste a Tlazotl». No era una pregunta, sino una declaración profunda. «Hice lo que pude», respondió ella. Quetzal se acercó y se arrodilló frente a ella. Por un momento, sus ojos se encontraron, y Sofía sintió que él podía ver directamente a su alma. «¿Por qué?», preguntó suavemente. «No es tu gente. No tienes obligación para con nosotros». «Es un niño», dijo finalmente Sofía. «Los niños solo conocen el dolor y el amor, no las diferencias entre aztecas y gente del valle». Un entendimiento profundo y complejo cruzó el rostro de Quetzal. Se quedaron allí, arrodillados el uno frente al otro, mientras el resto del mundo parecía desvanecerse. «Ven conmigo», dijo finalmente, poniéndose de pie y extendiéndole la mano. Esta vez, Sofía no dudó. Tomó su mano y se dejó guiar fuera de la Tlacali, alejándose del campamento hacia un promontorio rocoso que daba vista a toda la Sierra Madre. Arica. Iste Sofía y Quetzalen virvileren janluslicaren ekeshvetigleri, y aralarin de ki ilishkinin temeldan de istigleri beshinji beson volum. Crown el sacrificio de la rosa del desierto, cholgulunun fedacarle. Bata capítulo 5, el corazón en la frontera y el amor peligroso, sonordaki-kalp betehlikeleashk. Sofía y Quetzal se sentaron juntos en la roca plana del promontorio, lado a lado, observando cómo el sol naciente pintaba las cumbres de la Sierra Madre de tonos oro y carmesí. La mano de Quetzal permanecía cerca, pero sin tocarla, una barrera invisible pero palpable que Sofía sentía entre ellos. El aire vibraba con la inexpresada intensidad de su vigilia compartida y la vida que Sofía había salvado. «¿Qué ves cuando me miras, Sofía Bernal?», preguntó Quetzal de repente, su voz profunda como el eco de un cañón. Sofía sopesó la pregunta, observándolo a él en el perfil. «Veo a un hombre que habla 2 idiomas, pero que no pertenece completamente a ninguno. Veo a alguien que carga con el peso de su gente, un rey sin trono visible. Y veo», se detuvo, insegura de si debía confesar su observación más íntima. «¿Qué más ves?». «Soledad», susurró ella. «La misma soledad que he sentido toda mi vida, incluso rodeada de mi familia». Quetzal se giró para mirarla por completo.
Sus ojos de obsidiana la estudiaron con una intensidad que Sofía encontró imposible de evadir. ¿Soledad? ¿Tenías familia? ¿Un pueblo? ¿Gente de tu propia sangre? Tenía gente que compartía mi sangre y mi idioma, corrigió Sofía, con una pizca de amargura. Pero nunca me vieron realmente. Para ellos, yo era solo otra boca que alimentar, otra carga. Cuando me entregaron a usted, fue como si finalmente admitieran lo que siempre habían sentido, que yo no tenía verdadero valor para ellos. Era una mercancía. Te equivocas, dijo Quetzal, su voz baja y cargada de una extraña emoción. Tienes más valor del que ellos jamás pudieron ver. ¿Cómo puedes saberlo?, preguntó ella, conmovida por su convicción. Apenas me conoce. Quetzal apartó la mirada hacia las montañas, una expresión de dolor fugaz en su rostro. Te conozco más de lo que crees. Mi padre era un terrateniente español del valle, un hombre educado, que se enamoró de mi madre, una mujer azteca. Cuando nací, él se avergonzó de mí. Los españoles me veían como un salvaje, un bastardo impuro. Mi propia gente me veía como el hijo del invasor. He vivido toda mi vida entre dos mundos, sin pertenecer completamente a ninguno. Sofía sintió que su corazón se contraía de una forma dolorosa. Su salvaje era un hombre de dos mundos, abandonado por suyo. Por eso habla tan bien el español, murmuró Sofía, comprendiendo de repente su precisión. Mi padre me enseñó a leer en latín y a hablar español antes de abandonarnos, dijo Quetzal, con una sonrisa amarga. Creía que la educación podría civilizarme lo suficiente para ser útil. Lo único que logró fue hacerme consciente de cuánto desprecio había en ambos mundos. Después de que mi madre murió cuando yo era un niño, Malinal me crió, pero siempre supe que era diferente. Me convertí en líder porque nadie más podía negociar con los de afuera y mantener la pureza de los de adentro. Se quedaron en silencio, dos almas solitarias que compartían un mismo exilio. Finalmente, Sofía se atrevió a hacer la pregunta que la había estado quemando. ¿Por qué? ¿Por qué realmente me ayudó? ¿Por qué aceptó el trato de mi abuela? Quetzal tardó tanto en responder que el sol ya había ascendido sobre los picos. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro, cargada de una vulnerabilidad que Sofía no había escuchado antes. Porque cuando te vi parada en esa plaza, con la barbilla alzada y el fuego en tus ojos a pesar de lo que te estaban haciendo, vi algo de mí mismo. Vi a alguien que se negaba a ser quebrada por las circunstancias. Vi la fuerza que el valle ignora. Se giró hacia ella, y en sus ojos oscuros, Sofía vio algo que hizo que su respiración se entrecortara. La soledad se había ido, reemplazada por una necesidad intensa. Y ahora, después de ver lo que hiciste por Tlazótl, Quetzal acercó su mano, y esta vez no se detuvo. Sus dedos rozaron la mejilla de Sofía, un contacto suave y cargado de electricidad. Ahora veo algo más peligroso, dijo él, su voz ronca. Veo a una mujer que podría hacer que un hombre como yo olvide todas las razones por las que debe mantener su corazón cerrado. El aire entre ellos se cargó de electricidad. Sofía sintió que estaba parada al borde de un precipicio emocional, sabiendo que un solo paso cambiaría el curso de sus vidas para siempre. ¿Y eso es malo?, preguntó con voz apenas audible. La mano de Quetzal se movió de su mejilla a la parte posterior de su cuello, acercándola lentamente. Para personas como nosotros, dijo, con una intensidad dolorosa, el amor es el lujo más peligroso que podemos permitirnos. Pero incluso mientras pronunciaba las palabras de cautela, sus acciones las contradecían. Sus labios encontraron los de ella. El beso no fue el arrebato cruel que Sofía había esperado de un salvaje, sino una mezcla de anhelo y la frustración de años de soledad reprimida. Fue un juramento silencioso, un reconocimiento de que, a pesar de sus mundos, sus corazones se habían encontrado en la frontera. Mientras regresaban al campamento, la luz de la mañana iluminando la piedra de la fortaleza, Quetzal se detuvo y la tomó del brazo. Escúchame, Sofía Bernal. El peligro de Del Toro no se ha ido,
Pero ahora tienes un lugar aquí. Tu valor es más que un simple pacto. Eres mi Tonali, mi alma, mi luz. Te doy mi protección incondicional. Pero debes prometerme que siempre serás tú misma, la mujer con el fuego en los ojos. Lo prometo, dijo Sofía, sintiendo una certeza que nunca había conocido en el valle. Ella se había entregado a cambio de refugio, pero el señor del Jade no solo le había dado una montaña donde vivir, le había dado dignidad, respeto, un corazón abierto y la promesa de un futuro compartido entre dos mundos.